¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Midot. Estoy muy contenta de recibirlos para poder abordar nuestro tema del día de hoy. En esta ocasión no estaré solita, les presento también a mi compañero César Pérez, también parte del equipo Mindsafe. Nos da mucho gusto recibirlos. ¿Cómo estás, César? Hola, Iris, mucho gusto. Gracias por esta invitación al podcast. Creo que va a ser una plática muy interesante con el invitado que tienes. Totalmente, César. Además, compartir con nuestra audiencia antes de presentarlo, nuestro tema del día de hoy es hablar de la prevención de accidentes en casa, ¿no? Qué interesante, César, abordar este tema desde nuestra perspectiva, ¿no? Sí, claro, es súper importante este tema, mucho por el tema de home office que está desempeñado a partir de la pandemia, los pequeños que ahora se acercan las vacaciones y con esta situación de un podcast que tuvimos antes de temas de pirotecnia, todo este entorno que engloba las vacaciones y en especial las vacaciones decembrinas. Totalmente, ¿no? Y además hablar, como ustedes saben, para nosotros es de mucho interés la prevención de accidentes, el cuidado de la integridad de las personas y hablar de la prevención desde casa nos parece de un valor muy importante porque hablar de cultura de seguridad, pues tiene que ser en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, de ahí también nuestro interés de abarcar este tema de prevención de accidentes en casa. Y bueno, pues sin más preámbulos, si me permiten, entonces voy a presentar a nuestro invitado. Estoy muy contenta de recibirlo. Es un gran amigo que me ha acompañado también en formación de brigadas de emergencia. Él es asesor especializado en protección civil. Podría darles una larga historia de su currículum, pero creo que es mejor que lo conozcan a través de su plática. Y él es José Luis García, de la empresa Fire Safety. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Iris, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos van a estar escuchando, ustedes en particular. Y pues la verdad muy contento de poder estar participando con ustedes y esperando que pueda hacer esta plática enriquecedora sobre el tema que vamos a estar tocando, hablando de prevención. Ay, muchas gracias, José Luis. Y justo, si me permiten, César, José Luis, para abrir campo a nuestra plática del día de hoy. Vamos a hablar de la prevención de accidentes en casa. La verdad es que en la búsqueda de información para saber hoy el problema de accidentabilidad en casa es un problema de salud pública, ¿no? Porque es algo que literalmente marca estadísticas de que los accidentes suceden, incluso los estadísticos más cercanos que encontramos, es que entre un 50 y casi un 100% aumenta la cantidad de accidentes en casa en diciembre específicamente. Entonces, también por eso la importancia de abordarlo en este periodo y compartirlo con nuestras audiencias. No hay tanta información al respecto, ¿no? O sea, una estadística específica que nos diga cuántos accidentes ocurren en casa, porque también está desde que, pues, dónde se reportan, más que se atiendan, ¿no? Podríamos tener algún número. Entonces, partiendo de que estamos en la época en la que aumentan los accidentes y la poca información que hay disponible, José Luis, quisiéramos abrir plática contigo sobre de esto, ¿no? ¿Cómo identificas tú la problemática actual desde tu experiencia? ¿Cómo te ha tocado abordarla y vivirla? Ok, gracias. Bueno, mira, básicamente aquí uno de los problemas que tenemos, y bien lo dijiste, es que no tenemos como tal, llamemos una estadística por todas las instituciones. A veces, pues ni siquiera hay accidentes que se reportan, simplemente hasta en casa se atienden y la gente no es muy dada a tener que llevarlos hacia un centro de atención médica. Y pues desafortunadamente no se tiene pues un conteo de todas las situaciones y sobre todo investigaciones acerca de lo que pasó con los accidentes. Entonces es difícil el saber el número que tenemos, qué es lo que más llega a presentar. Escuchamos a veces por parte de noticieros qué es lo que pasó, pero se marca lo más sobresaliente o lo más grande. Pero pues hay muchos aspectos que en particular, aunque son pequeños y son muy representativos, los cuales causan problemas. Aquí la situación ahorita, por lo que decíamos, estas fechas, es que se registran muchos accidentes a causa de incendios. Ese es un problema muy grande que ahorita se empieza a ver y pues tan solo que las instituciones o cuerpos de bomberos
es cuando representan un mayor número de atención de emergencias precisamente causado por incendios. Y justo referente a esto que acabas de decir, encontré un estudio en estadístico un poco cercano. Hay está la página de salud pública en México. Y si bien, como dices, no hay un número específico, ¿no? de cuántas atenciones o accidentes tenemos en específico, sí hay un porcentaje de en dónde ocurren los accidentes. Y ahora que acabas de mencionar la parte de los incendios, ahora qué opino, les pongo los datos sobre la mesa, habla de que el 42% de los accidentes que ocurren en casa ocurren en la sala o en el espacio de estar, ¿no? Ocurren en la sala. Un 27% de los accidentes ocurren en los dormitorios o en las habitaciones, un 20% de los accidentes en la cocina. El 67% de los eventos que ocurren en casa están referidos a caídas y golpes, ¿no? Esa es la parte del estadístico que nos da esta plática. Y algo súper importante lo quería sacar porque el 15% de los accidentes está vinculado con quemaduras y el 6.2% con temas de envenenamiento. Entonces, aquí lo importante, Luis, sería platicar un poco de por qué ocurren estos accidentes, ¿no? ¿Desde dónde podríamos identificar la causa? Ok, aquí una de las situaciones, por ejemplo, es la que mencionaban en la parte de las salas o lugares y más en estas fechas, es precisamente porque se tienen mayor número de decoraciones, ¿no? A veces nosotros, pues en estas fechas lo que pretendemos hacer es el decorar el arbolito, las series y cosas por el estilo. Uno de los problemas que realmente tenemos es que básicamente no vemos esta parte de decoraciones, a veces que ponemos visto desde un aspecto de prevención. Por lo general, a veces ponemos series una tras otra. Siempre le he dicho a la gente que las personas que inventaron esta parte de las series que ponen una conexión sobre la otra, parece que nos dijeron que tendría que ser como un Lego, ¿no? Tratamos de armar una torre una tras otra. El problema es que a veces adquirimos productos basados también un poquito dentro de nuestra economía, ¿no? El hecho de, a lo mejor, voy yo a un supermercado y de repente veo una serie o un multicontactos, el cual digo, ay, híjole, una serie 450 pesos o un multicontacto 300, 400 pesos, cuando de repente digo, ah, no, es que yo fuera de algún mercado o algún puestecito en la calle, algo informal, pues ese yo lo vi en 80 pesos, ese lo vi en 120 pesos, entonces están mal, mejor compro estos, ¿no? Sin saber que realmente uno de los aspectos que debemos de cuidar es ese aspecto de seguridad, porque prendemos las luces y las dejamos toda la noche, ¿no? Así como que mi vecino vea que sí puse muchas luces y a veces lo dejamos toda la noche y hasta el otro día lo tenemos y sin tomar en consideración que todas esas líneas se pueden sobrecalentar. Dentro de esto, tenemos que los equipos que a lo mejor me pueden vender en un supermercado, pues por lo general el costo también va dado hacia la parte del listado de seguridad que ellos tienen, hablando propiamente aquí de un listado UL, porque a final de cuentas UL es una institución la cual se encarga de certificar bajo ciertos lineamientos como estándares, los cuales pues dicen los tipos de materiales con los que están elaborados, sobre todo la parte de la resistencia que ellos deben de tener, a diferencia de otros equipos o otras cosas que compramos y que no tienen esas características. Y desafortunadamente cuando nosotros pues las ponemos no vemos ese aspecto de seguridad, llamémosle aquí un poquito por falta de cultura o por un poco la parte de ver nuestra economía, pero el abusar de todas esas instalaciones y dejarlas toda la noche, pues realmente nos deja marco a que no vemos o no visualizamos que puede sobrecalentar y realmente si esto llegara a ocasionar que una de las líneas empezara a quemar, pues no tenemos ni siquiera un dispositivo de aviso en nuestras casas que nos pudiera hablar. Vemos que, por ejemplo, en las empresas, pues una empresa tiene muchísimos dispositivos y con todo y eso, pues de alguna forma pueden llegar a fallar, ¿no? Pero pues en nuestros domicilios no tenemos ningún dispositivo como podría ser un detector de humo al menos, y a veces la gente cree que, oye, un detector de humo, pues en una empresa, ¿no? Sin saber que hay detectores que pudiéramos comprar de forma comercial, que son locales, que tan solo funciona con una pila, y colocarlo en un lugar para que pudiera ser una forma de aviso, porque consideremos que dependiendo de los materiales que pudiéramos tener dentro del lugar, los incendios tienen cuestión de segundos, ¿no? Ya ni siquiera hablar de minutos, en segundos
dependiendo de las características y los materiales que tuviéramos, se puede ir en segundos. Y esto aunado a que si detectamos un incendio, dependiendo de los riesgos que pueda llegar a tener, una de las cosas que no tenemos como parte de cultura de prevención es la protección dentro de nuestros domicilios, ¿no? Hablando específicamente, si hablamos dentro de un incendio, nadie tiene un extintor, o bueno, no me atrevería a decir nadie, ¿no? Pero la gran mayoría no tienen un extintor en su casa y a final de cuentas algo se prende y la primera acción es que échale agua, ¿no? Sin saber que a lo mejor hay tipos de fuegos que conllevan un riesgo, como en este caso los que estamos mencionando, que sería uno de tipo eléctrico, y pues lejos de ser una buena opción para poder apagar, pudiéramos hacer más grande todavía la parte del problema, aunado a esto que me pudiera generar una descarga eléctrica y ahora representar una lesión para la persona. Si lo vemos más allá o ampliar como la parte de las estadísticas que hace un momento mencionabas de lesiones dentro de la casa, pues también la gente no tiene un botiquín, ¿no? O desafortunadamente, ¿a qué le llamamos un botiquín? Le llamamos botiquín a una caja de medicamentos que por lo general son los que tenemos porque nunca nos tomamos o nunca terminamos los tratamientos, ¿no? De repente, como que es que el médico me dijo, tómate una esta durante 24 horas, esta cada 7 horas, esta durante 15 días, esta durante una semana, pero desafortunadamente nos sentimos bien al segundo o tercer día y dices, ya, ¿para qué me los tomo? Pero esto es paracetamol y que vaya para la cajita, ¿no? Esto es un, digo, por decir una marca, un Flanax y está bien caro, vámonos también para la cajita, ¿no? Esto, ibuprofeno, mi mamá me dijo que nunca debe de faltar en el botiquín y va para allá. Y le llamamos botiquín a una caja de medicamentos, aunado a que eso de entrada ni siquiera es un botiquín, ¿no? Un botiquín, para empezar, no debe de tener un medicamento, que es uno de los problemas que tenemos, que tratamos de automedicarnos, ¿no? Y otra de las cosas es que no sabemos si puede causar una reacción a otra persona. Entonces, todo eso se encamina a que a final de cuentas tenemos ideas de, que se nos han ido arraigando de lo que creemos que es lo que podemos tener para que podamos prevenir. Pero, sin embargo, la gran mayoría de las veces lo vemos muy de lado o bastante lejano esta parte de prevención, porque también a veces le ponemos el justificante de, no, es que esto es muy caro, pero si lo equiparamos con cosas que compramos para un consumo personal, digámoslo así, realmente, pues si lo equiparamos, pues caro no es, porque si decimos, por ejemplo, en el caso de un extintor, pues realmente caro, yo creo que los que compran algún producto como un maquillaje, además llamémosle una bebida alcohólica, si tú quieres, yo creo que pueden ser más caros, inclusive que un extintor, pero no lo vemos hacia la parte de una prevención, ¿no? De acuerdo. Y en esta dinámica, Luis, de los accidentes dentro de casa y ahora que se avecina esta época de sembrinas, como bien lo mencionas, ¿qué papel juegan los pequeños? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo ellos, en ese afán de estar en casa, en ese afán de jugar, de ver las luces que pueden llegar a ser muy atractivas para ellos, qué papel juegan los pequeños dentro del hogar en este tema de accidentabilidad? Bueno, aquí sí es importante, lo que tendríamos que hacer es empezar por generar una cultura a través de ellos, ¿no? Si acaso nosotros podemos ver, realmente los niños son unas esponjitas, ¿no? Absorben realmente inmediatamente lo que ellos ven, ¿no? Si nosotros vemos o ellos ven que hacemos algo que de alguna forma es inseguro, pues ellos lo van a replicar. Si nosotros empezamos por hacerles entender cuáles son las cosas que deben de ser seguras y qué es lo que no deben de hacer, con el fundamento de decir, vamos a crear una cultura de seguridad a través de ellos, porque es lo que no tenemos, una buena cultura de seguridad, pero sí poder empezar, ¿no? El hecho de generar, llamémosle en este caso, no una prohibición, como decirle, niño, no toques ahí, no, sino decirle, mira, esto funciona a través de electricidad, ¿no? Si quieres poner un ejemplo, algo muy básico, para que esto te va a dar toques, esto te puede quemar, esto te va a lesionar. Entonces, esto no lo debes de manipular. Esto solamente un adulto va a manejarlo. La intención es de evitar que ellos tengan un contacto directo con objetos que realmente puedan causar una lesión y hacerles ver que realmente esto no es que sea malo el que lo tomen, sino que tendría un problema y que pudieran causar una lesión para ellos. Ok, Luis, muchas gracias. Sabes que ahorita me regreso, has tocado
puntos muy importantes dentro de la plática, porque ya identificamos elementos de protección que finalmente no tenemos desde casa, ¿no? Me pareció muy importante y me gustaría retomar algunas cosas. Hablabas algo de los, si lo entendí bien, los dispositivos UL o con cierta certificación que deberíamos de tener en casa. Es una medida de prevención, conexiones, hablando de los riesgos eléctricos en casa. Esto, ¿dónde lo puede ubicar el usuario? O sea, ¿dónde veo que es UL en la etiqueta, en la caja? ¿En dónde lo ubico específicamente? Los equipos que están ya como tal listados o certificados UL, en la parte de todas en sus etiquetas de las especificaciones, si nosotros la vemos, viene con un circulito, un círculo y una letra U y una letra L. Okay. Básicamente, esos equipos son los que están listados y que a final de cuentas cumplen con las especificaciones de esta institución, los cuales UL, digo, se encarga de hacer muchas, o listar muchas materiales de consumo como tal, ¿no? Lo podemos ver desde, en el caso, desde un taladro, lo podemos ver en ese multicontacto. Se enfoca mucho también a los aspectos eléctricos y de la parte de las condiciones que deben de cumplir o características de resistencia de cada uno de los aparatos y pues bueno, obviamente ellos tienen estándares los cuales deben de ser cubiertos y que a final de cuentas estas especificaciones son las que de alguna forma garantizan que van a resistir para lo que tú los vas a estar utilizando o para lo que están diseñados, pero lo podemos ver básicamente que es un círculo con una letra U y una letra L en los cuales básicamente estos equipos van a cumplir con esa especificación técnica. Muchas gracias, Luis. Y justo para que pues todos ubiquemos en dónde lo podemos encontrar, que es una medida de prevención básica, ¿no? Tener dispositivos que prevengan, ¿no? Y además, perdón, César, ¿querías mencionar algo? No, adelante, Irais. Creo que es muy importante esto que están mencionando. Y también si pudieras, Luis, darnos alguna recomendación sobre, creo que hay muchas familias hoy día en México que como bien mencionas, van a decir, oye, no me alcanza para esta serie, no me alcanza para este multicontacto. Todos creo que sabemos y tenemos en la cabeza que no es lo ideal el comprar, y pongo entre comillas esta palabra, la marca patito, la marca que no me va a ayudar, la marca que no tiene las condiciones para generar un tema de seguridad. Veo muchas familias, de acuerdo a la economía, como bien lo mencionas, lo están haciendo. Siendo esto no recomendable, ¿qué les diríamos a ellos? Bueno, de entrada de equipos que, bueno, no tienen una especificación técnica, lo importante aquí sería el evitar el sobrecargarlos, ¿no? Eso que te decía, estar haciendo esas torrecitas de series, porque a final de cuentas estamos sobrecargando una línea, la cual de entrada no sabemos que cuenta con una especificación técnica de si puede resistir o cuánto puede resistir, el evitar estarlo sobrecargando, eso es uno. No tener tiempos tan prolongados de conexión, ¿no? Porque a veces, híjole, lo podemos ver desde la calle, cuando vas pasando, ves las casas y desde ahorita, pues, por los horarios que estamos manejando, claro, ya son las 5 y las 5 de la tarde ya se metió el sol y ¿qué te crees? Ahora lo que hacemos es prender las luces, ¿no? Para que se vea. Tienen la parte de todas las luces y aparte de tenerlo de todas las luces, lo prendimos a las 5 y si hay muchas personas que lo llegan a apagar, no sé, las 10, 11 de la noche, en el caso de que lo hiciera, ¿no? Hay muchos que lo dejan toda la noche y realmente el decir no abusar de esos sentidos, ¿no? El decir, sí, bueno, ok, voy a colocar y voy a poner, evito el sobrecargar y poner esos tiempos tan largos de exposición, sobre todo más en las noches o en las madrugadas, porque a final de cuentas, por algo que pueda llegar a suceder, ni siquiera nos vamos a percatar, porque no tenemos un sistema de aviso. Entonces, aquí lo que sí es evitar sobrecargar tantas líneas y que nosotros podamos llegar en este caso, a tener tiempos tan largos de conexiones, ¿no? Que fueran más breves. También tomamos en consideración y para la gente que puede escuchar, el decirle, mira, el vecino no va a salir a las 3 de la mañana para ver qué tan bonita se ve nuestra casa. Al final de cuentas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, a veces es competencia, ¿no? De quién está como más bonitas las luces y sí, está comprobado que son de los mayores
riesgos a los que nos exponemos, ¿no? Con los incendios y que acaban con vidas, y podrían acabar con vidas muy rápido, ¿no? Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, digo eso hablando en el caso de las luces o las cosas eléctricas, ¿no? Pero también podemos ver que eso conlleva a la parte de otros riesgos. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que en los hogares ponen el nacimiento, ¿no? Y ponemos el heno, el musgo y todo, o a veces los Exacto. pinos y los pinos naturales, ¿no? Que a final de cuentas, una de las cosas que llegamos a ver es que no generamos una hidratación de esos materiales que tenemos. Un pino, inclusive vemos que hasta los pinos cuando los venden tienen una parte de como una tina en la parte baja, y en esas tinas, bueno, la mayor parte de la gente no sabe así como que esta tina para qué se la pusieron, ¿no? Y a lo mejor que hay personas que hasta se la retiran o hasta la llenan con musgo o con heno para que se vea como que más natural o algo por el estilo, sin saber que esa debe de estar llena con agua. La intención es mantener una hidratación constante de ese árbol, en este caso que fuera natural, mantener una hidratación constante. ¿Para qué? Para que no se empiece a secar el árbol. Hablemos aquí de que ese proceso se le conoce como una oxidación. Entonces, aquí han visto desde un aspecto específico, si tenemos un material, entre más oxidado esté, favorece más hacia la parte de una combustión muy rápida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo algo muy seco, que no está hidratado, con una pequeña fuente de ignición, en cuestión de segundos se me va a ir, ¿no? Y si todavía tengo ese heno, ese musgo que nunca lo estuve aspersando para hidratarlo y garantizar, pues, todo este retardo en caso que fuera, se llegara a prender algo, pues se va a prender rapidísimo y vamos a tener una fuente de combustible enorme ahí en este lugar, que en el caso de una sala se nos va a ir en cuestión de menos de un minuto. Menos de un minuto, exactamente. Y perdón, Luis, no quisiera que, me voy a regresar un poquito porque hace un momento mencionaste que no es un botiquín de emergencia, ¿no? Y que tenemos ahí las medicinas. ¿Qué sí sería un botiquín de emergencia que podríamos recomendar a la audiencia tener? Ok, mira, para empezar dentro, sí hacer esta parte de hincapié de que un botiquín no debe de tener medicamentos, ¿no? Porque les vuelvo a mencionar, a veces en nuestra cultura tenemos esa parte de estarnos automedicando. Siempre que cuando estamos dando entrenamientos para brigadas de respuesta a emergencia, le comento a la gente, desafortunadamente hasta los padres nos hacemos pediatras, ¿no? Porque cuando vivimos esa situación de cuando éramos pequeños, resulta que a lo mejor yo me sentía mal y lejos de que con un termómetro me checaran la temperatura, mi mamá colocaba la parte del dorso de su brazo en mi frente y si sentía una temperatura diferente a la de ella, decía, ya tienes fiebre, ¿no? Yo les decía, lo único que faltaba que dijera mi mamá es, tienes 39.5, ¿no? Y de ahí el hecho de tomar esos medicamentos y decía, tómate esto. Oye, pero ¿por qué eso? Digo, no cuestionaba, pero pues dije, no creo que mi mamá quisiera hacer algo malo, ¿no? Pero a veces inclusive decía, espérame, pero la mitad porque tú eres pequeñito, ¿no? Y decías, híjole, ya hasta calcula mi mamá cuánto es el gramaje que me tiene que dar. Pero realmente eso nosotros nos vamos arraigando y lo vamos transmitiendo, siendo que realmente aquí un botiquín, la recomendación es que no tengas miedo, ¿no? Te sientes mal, el traslado de un servicio médico para que lo puedan evaluar y que puedan dar una buena atención. ¿Qué es lo que debe de contener un botiquín? Materiales de curación. Eso es lo que debe de tener un botiquín. ¿Qué se recomienda? Al menos que podamos tener para nuestros domicilios un paquetito, te gusta de unas 20 a 30 gasas de 10 por 10, gasas estériles de 20, un paquetito de 30 gasas de 10 por 10 centímetros, que pudiéramos tener vendas, al menos dentro de esas vendas que pudiéramos tener una venda de 5 centímetros, una de 7, una de 10, una de 15, inclusive una de 30 centímetros. Que pudiéramos tener materiales para curación en el sentido de poder tener un antiséptico, ¿no? Un antiséptico de la marca que ustedes prefieran. Pero realmente dentro de esto, porque luego a veces decimos, es que voy a comprar el mertiolate que no arde, el que no mancha, violeta de genciana y un chorro de cosas así, ¿no? La realidad es que aquí pudiera ser un antiséptico, ¿no? Sin decir marcas, un antiséptico nada más que lo podamos llegar a tener. Que podemos tener un jabón quirúrgico para poder limpiar, porque pues a final de cuentas decíamos y lo veíamos en el caso de los niños, ¿no? Muy común que sean caídas, raspones y algo por el estilo. Entonces hay un jabón quirúrgico ya preparado con unas torundas de algodón para poder tomarlas y generar una limpieza.
y que pudiéramos tener también dentro de ese botiquín al menos un termómetro, el tener un termómetro, el tener tijeras que realmente pudieran escuchárselo a veces un término técnico, unas tijeras de uso pesado, unas tijeras de punta de botón, que realmente son cosas que no son muy caras. Hay marcas muy económicas que no rebasan luego ni siquiera los 50 pesos, que pudiéramos llegar a tener ese tipo de materiales ahí. Otra de las cosas que pudiéramos tener también dentro de los botiquines como tal, pudiera ser como recomendación, a lo mejor en el caso de un torniquete, a veces como que satanizamos un poquito y decimos, no, es que un torniquete no se debe meter, pero hay situaciones de lesiones que inclusive ameritarían que cuando son realmente profusas y no podemos contenerlas de forma con un método de contención de una presión directa o indirecta, pues meterlo en lo que llega un servicio médico de urgencias. No es que esté prohibido, a lo mejor para nosotros sería como que la última opción de tenerlo, pero que no lo fabriquemos, porque a veces sí debe tener ciertas condiciones en específico para que nosotros sepamos cómo lo voy a colocar y sobre todo eso que no me cause más problemas de los que de por sí ya me está generando la propia lesión. El tener o proporcionar guantes que pudieran ser ya sea de látex o de nitrilo, tener unos pares de guantecitos ahí como protección para la parte de las atenciones. A lo mejor si pudiéramos llegar a tener dentro de ese botiquín algunas lámparas de diagnóstico. Lámparas de diagnóstico, otra vez, se escucha muy técnico a lo mejor el término, pero ese tipo de lamparitas la podemos conseguir hasta por 20, 30 pesos, ¿no? Algo por el estilo, porque a veces, no sé, los niños desde que se metió una piedrita en el oído, que ya se lo metió en la nariz, porque pues, son muy curiosos, ¿no? Y a veces de tratar de ver ese tipo de cosas, el inspeccionar, el revisar con una lámpara para poder verlo, si pudiéramos tener a lo mejor unas pinzas Kelly en ese botiquín para poder extraer, son unas pinzas que tienen un seguro que lo autobloquea para poder extraer y que en el caso de que se pudiera hacer, si no se puede hacer, ir a un servicio médico para que pueda dar una atención, pero previamente yo ya estoy viendo qué es lo que se tiene, ¿no? Si nos fuéramos ya a complementar un poquito más ese botiquín, a lo mejor recomendaríamos el hecho de tener un baumanómetro y un estetoscopio, pero previamente el saber cómo se toma un nivel de tensión arterial para las personas. Y yo creo que dentro del hogar sería algo muy básico. Realmente te das cuenta, no son muchas cosas muy técnicas, son cosas básicas. Algo a lo mejor para hidratar, hablando de lo que mencionaban como estadísticas de las quemaduras, sí les recomendaría a lo mejor que pudieran tener unos botes o unas bolsitas de algo llamado solución salina o cloruro de sodio, en este caso para poder generar una hidratación, porque luego en las quemaduras, vuelvo a lo mismo, tenemos muchas ideas, ¿no? De lo que cuenta, yo siempre le he dicho a la gente, de lo que cuenta la leyenda, ¿no? Porque a veces, oye, ya se quemó, ¿y qué vas a hacer? Ah, no, ponle pasta de dientes. Mostaza. Luego parecen hamburguesas, ¿no? Las quemaduras, porque le ponen la mostaza, le pones el jitomate y solo falta el pan para que parezca la hamburguesa. Entonces, digo, y eso pues ya hablando de una parte de una atención, pues inclusive hacemos hasta más dolorosa la parte de la atención de las personas, porque cuando llega un sector de servicio médico, lo que van a tener que hacer es limpiar y quitar todo eso, que son cosas que pueden agravar o que pueden provocar una infección. Entonces, para evitar todas esas situaciones que pudiéramos llegar a tener una solución de cloruro de sodio, a lo mejor para poder empapar lo que yo voy a colocarlo, a cubrir rápidamente y trasladarlo a un servicio médico de urgencias para que pudiera tener una atención, pero pues básicamente eso pudiera ser un botiquín para la gente y es algo muy básico que realmente no involucra un costo muy oneroso, realmente sería algo hasta cierto punto económico y muy práctico para que lo pudieran tener en sus casas. Muy bien. Oye, Luis, muy importante esto, ¿no? Hasta sonó chusco esto de la hamburguesa y el ponte la manita acá y te la pongo yo. Pero desafortunadamente así hemos crecido, con esas creencias, con esas curaciones que nos hicieron de pequeños, cuando tenías la herida en el brazo y te aventaban el chorro de alcohol que te ardía horrible. Entonces, afortunadamente algunas empresas, si no es que todas, me atrevería a decir que todas hoy día están preparando a su gente en primeros auxilios, ¿no? Y no a todos.
específicamente brigadas, Las brigadas. ¿no? Hoy las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que no tienen la posibilidad de tener ese curso, de saber cómo se coloca una gasa, cómo se coloca un vendolete, qué tipo de agua, de jabón tienes que colocar en una quemadura o en una herida, ¿a dónde podrían acudir? ¿Cómo pueden ellos obtener la información para poder hacer un buen uso de este botiquín que nos acabas de mencionar? Ok, mira, como tal, una de las cosas, y como bien ya mencionaste, hay muchas empresas que, si bien es cierto, como lo dijiste, que por carácter de obligación dan una capacitación a sus Es brigadas, correcto. pero también hay muchas que realmente tienen unos esquemas de prevención bastante grandes, ¿no? Y que sí realmente están muy Claro. comprometidas con ese aspecto y que realmente tienen una capacitación muy extensa para la parte de su personal. Yo diría que si en algunos casos de los familiares que tuvieran un integrante de una brigada en las empresas, que esa persona sí tratara de comunicar o transmitir esa información que ellos reciben de inicio para saber qué es lo que tienen que hacer. Eso sería una primera forma. Otra de las formas es que podemos ver que hay instituciones a nivel, llamémosle gubernamental, en cada uno de los municipios o en este caso actualmente las alcaldías, que pueden ser como, por ejemplo, instituciones como los DIF, en los DIF, que a lo mejor luego sacan programas de pláticas, inclusive familiares, Súper. para saber Buenísimo. qué hacer en caso de asfixia, para saber cómo atender una quemadura, para saber cómo estar atendiendo una hemorragia. Son programas muy cortos realmente, que a veces duran 2 horas, 1 hora y media, muy enfocados a cada uno de ellos, que realmente cubren algunos municipios o, como decíamos, también alcaldías, en las cuales hay instituciones de protección civil que también a veces hacen convocatorias para cursos que se dan de brigadas vecinales. Se tiene algo llamado brigadas vecinales, en los cuales se dan ese tipo de pláticas y asesorías, y no nada más enfocado a una lesión, ¿no? También te dicen el cómo utilizar un extintor, el si tienes una fuga de gas, qué es lo que tendrías que estar haciendo, a dónde lo tienes que reportar, sobre todo qué no tienes que hacer, ¿no? Aparte de eso, también hay pláticas que pueden dar sobre la parte de cómo actuar en caso de un sismo, qué tendrías que hacer, cómo tener, llaman mochilas de emergencia, ¿no? El tener documentación básica, a lo mejor el que llegaras a guardar una lamparita o cosas, claro, dependiendo la magnitud, que nos pueden servir en ese tipo de situaciones de emergencia. También en este caso hay algunas, llamémosle instituciones que forman o conforman grupos que a veces hacen prácticas masivas, ¿no? Hace poco hicieron una de RCP ahí en el Monumento a la Revolución, una de las prácticas más grandes de RCP, en las cuales pues ahí se enseña a la gente, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer en caso de un paro cardiorrespiratorio, cómo tienes que actuar y qué hacer, y sobre todo en esta parte, quitando un poquito mucho de los mitos acerca de qué es la parte de primeros auxilios, porque la mayor parte de la gente, ¿por qué no presta primeros auxilios? A veces yo siempre le digo a todos los brigadistas que capacito, les digo, miren, chicos, antes una de las cosas que deben entender es que primeros auxilios no conlleva una responsabilidad legal para contigo, siempre y cuando prestes primeros auxilios. Por eso les digo, en pocas palabras, no se me pongan creativos, nada de que ese Doctor House capítulo 34 que le cortaba la altura del cuello, le metió un tubo y empezaba a respirar. Digo, no, espérame, eso ya no son primeros auxilios, ¿no? Claro. Mucha gente luego a veces no los presta porque tiene miedo a que se involucre legalmente, pero realmente por eso la parte de con estas instituciones pueden tomar y buscarlo por internet. Lo único que sí yo les recomendaría y hacer una observación es que si vas a buscar información en las redes sociales, que sean información que realmente tengan un sustento técnico, ¿no? Si pudiéramos hacerle aquí un poquito de promoción a la Asociación Americana del Corazón. Adelante, adelante. En el caso de la AJA, que a final de cuentas, AJA o Asociación Americana del Corazón, ellos son los que se encargan de hacer los procedimientos para respuesta de atenciones médicas, tanto para un profesional de la salud como para un lego. Ellos determinan legos a las personas que no tienen una afinidad hacia la parte de la medicina, pero que pueden prestar una parte de primeros auxilios. Técnicamente no soy especialista, pero lo puedo hacer. O sea, no
un doctor para poner una gasa y tener una compresión, ¿no? Pero Exacto. hay bien información muy básica de lo que se debe hacer. De ahí inclusive también podemos bajar un listado de un botiquín y dentro de eso es información que básicamente está bien sustentada, ¿no? Porque luego a veces desafortunadamente vemos que hay mucha información, pero no toda tiene un sustento y a veces lejos de erradicar esos mitos los siguen haciendo más grandes y así, como viste cómo sí funcionaba eso y la haciendo que la realidad. Exacto. Sí. Exacto. Totalmente. Y sabes qué, Luis, me quedo también ahora, qué importante saber que sí hay lugares donde las familias nos podemos formar y capacitar, o sea, que sí hay las instituciones y justo es parte de la información que nos agrada compartir desde este espacio. Y mencionabas el primer ejemplo de cómo las organizaciones también se pueden sumar a esta causa, ¿no? Regresándome un poquito a ese punto, decías, el brigadista debería de tener esa sensibilidad de transmitir esa información que recibe en la empresa, compartirla en casa, porque justo la cultura de prevención debería estar en todos los espacios. Y Exacto. también me atrevería a darle otra idea a las organizaciones. Muchas veces en estos espacios que conocemos de semanas de seguridad en las organizaciones, hacemos mucha labor integrando a la familia, buscando la sensibilidad de la prevención, donde sí, a lo mejor a través de mi hijo busco la sensibilización en que déjale un mensaje a tu papá para que se cuide todos los días, pero también me atrevería a sumar como iniciativa de esto y complemento que esas pláticas que típicamente se dan desde Protección Civil, ¿por qué no sumar a mi familia? Para que reciba también la plática del manejo de extintores, del manejo, y entonces las empresas también nos ayudarían a hacer responsabilidad social y complementar justo estas semanas de seguridad para buscar el elemento de cultura de seguridad en todos los espacios donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir y bueno, para ir acotando esta parte, sé que ya lo has mencionado solamente a manera de resumen, Luis. ¿Cómo estar preparados? ¿Cuál sería el protocolo de emergencia básico que deberíamos de tener considerado en casa a partir de los incidentes, accidentes o a lo que estamos expuestos? ¿Qué protocolo de emergencia podríamos recomendar? Ok, lo primero es enfocarnos siempre hacia la parte de los niños, ¿no? Porque luego a veces, ¿qué es lo que hacemos? Nada más nos enfocamos a yo adulto, soy el que tiene que tener el procedimiento y demás, pero porque no consideramos que como adultos nosotros también podemos tener una lesión y el que puede ser el primer inicio de la emergencia puede ser el niño, ¿ok? Claro. Y el niño desde un aviso. Por eso lo que tratamos de hacer en este caso es el que sepan que hay un número de emergencia, ¿no? El hecho de, lo primero dentro de nuestro procedimiento es, a ver, si a ti adulto te pasa o a ti niño ves que el adulto tiene un problema, lo primero es toma un teléfono rápidamente y llama a un número de emergencia, que el número de emergencia que actualmente tenemos, que sería el 911. Lo tenemos arraigado otra vez en el caso de marca el 911 para los niños, y muchas instituciones de protección civil lo marcan, establecen diles que es el 911, ¿no? ¿Por qué lo manejan así? Porque se menciona que, bueno, desde cuando vas teniendo ya esa parte de formación escolar, para el niño no es tan fácil, le marca el 911 y así como que, híjole, apenas vamos. ¿Cuál es? ¿No? Entonces, o apenas estoy empezando a contar y me enseñan del 1 al 10, entonces es decir, le marca 911 y va a ser más fácil para que pueda hacer una parte de emergencia. El enseñarles qué es un caso de una emergencia lo tienen que ellos marcar para que puedan activar ese servicio, ¿no? Como adultos también, el hecho de a veces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros queremos actuar y nunca activar un servicio de urgencias médicas o emergencias como bomberos y demás. Siempre, si vamos a generar una actuación, lo primero es activar un servicio de emergencia, ¿no? Marcar ese 911 para que yo pueda tener un primer nivel inicial de respuesta. Lo siguiente es, primero, ver cuál es el problema. Si yo tengo un problema, por ejemplo, el de un incendio, dentro de mi procedimiento, un protocolo que yo debería tener en mi casa, es, uno, sí tener esa intención de, creando esa parte de seguridad, de tener un extintor. Porque tomamos en consideración, no a todo se le echa agua, ¿no? Hay muchas cosas que lejos de que puedas controlar el problema, podemos hacerlo más grande. Lo mencionábamos al inicio en la parte de las cocinas. Tenemos, en nuestro país nos encanta guisar con mucho aceite, ¿no? Es los chiles rellenos, la milanesa. Sí.
El problema es que luego se empiezan a calentar tanto Brinca. y pueden llegar a prenderse ese tipo de líquidos. No es como que se prendan de forma inicial, ¿no? Digo, ya visto desde un aspecto más técnico, es un líquido combustible que para prenderse necesita incrementar su temperatura, pero así como cuesta trabajo el prenderse, una vez que se prende, así cuesta de trabajo para apagarlos. Entonces, tener un extintor, porque si yo lo que quisiera hacer es, ¿sabes qué? Ya le cayó, se prendió, y lo primero que quiero agarrar es tomar y aventarle agua. Ahí el problema, ¿cuál sería? Que vamos a hacer un incendio mucho más grande, ¿no? Hay muchos factores físicos que intervienen, un incremento de incremento de volumen por la parte de las partículas de agua, una pulverización de líquido y cosas por el estilo, las cuales, en pocas palabras, decía mi mamá, brinca el aceite, ¿no? Y se va a hacer todo algo bastante grande. Entonces, aquí dentro de esto, mejor tener un extintor. ¿Qué recomendaría? Hace un momentito te tomaba, a lo mejor para los que puedan tener la oportunidad. Sí. ¿De qué tipo sería el correcto en casa? Los que vean en la parte de YouTube, a lo mejor en los que nada más se le escuchan el podcast no lo podemos ver, pero sí lo pueden seguir para poder visualizarlo. Aquí, este extintor, por ejemplo, es algo pequeño. Hay muchas capacidades, ¿no? Pero aquí tenemos básicamente un extintor de 2 kilos. Un extintor de 2 kilos que es de un agente extinguidor llamado polvo químico seco, hecho algo llamado monómerico. PQS, exactamente. Este extintor realmente no es algo muy caro. Un extintor de estos, ya dependiendo, ahora sí que el distribuidor te puede salir alrededor de los 350 pesos. Es correcto. O sea, no es algo que realmente sea muy oneroso. Como yo les digo, en el caso de los que toman tequila y del bueno, pues creo que valen hasta 1,000 pesos las botellas últimamente. Entonces, esto de aquí, 350 pesos para poder cubrirlo. Pero a la gente que, hablando de prevención, que siempre les he dicho, mira, no lo veas como como una parte de un gasto, es que no lo tenía considerado o algo. Considera que en tu domicilio, en tu casa, tienes más de 350 pesos invertidos. O sea, ve cuánto te costó tu pantalla, claro. Ve cuánto te costó la parte de tu sala, tu comedor, tu refrigerador, tu estufa, y así vele echando números y vas a ver que tienes una muy buena cantidad de dinero ahí. Que no lo puedas proteger con 350 pesos, digo, pues está así como que ya es por parte de que no queremos tener seguridad. ¿Por qué la mayor parte de la gente no tiene un extintor? Siempre el comentario es, pues es que nunca se me ha prendido nada. Pues sí, pero estos son los seguros de los carros, ¿no? No quiere decir que porque compré un seguro de un carro, ahora ya mañana decir, ya tengo seguro, nos podemos ir a estampar contra otro carro. O sea, no. Lo compro con la intención de ojalá nunca llegar a utilizarlo, pero si lo llegara a tener, esto va a ser mi primera herramienta. Entonces, el saber que debo llamar a un número de emergencia, identificar cuál es el problema que yo tengo y si tengo aquí en la parte de un aspecto de prevención, adquirir un extintor, que pudiera ser uno como de estos. Problemas que yo siempre le he visto con estos y la mayoría de muchos consultores que se dedican también a lo mismo, es que en los domicilios, ese tipo de agente extinguidor, cuando tenemos niños, cuando lo descargamos, no es tóxico como tal, pero sí es muy irritante a las vías aéreas. Entonces, aquí este extintor como tal, pues, irritaría mucho si tenemos un niño o niños, hay mucha desesperación y demás, ¿no? O al mismo adulto que no está acostumbrado a hacer una descarga de eso. En ese sentido, también lo que pudiéramos llegar a tener, miren, aquí tengo otro extintor. Este otro extintor es de algo llamado CO2 o dióxido de carbono. Este CO2 se le conoce como un agente limpio y seco. A diferencia de este agente extinguidor, cuando lo descargamos, no deja una mancha, no tiene un aroma, no deja un residuo. Lo que hace es apagar por algo llamado sofocación. Únicamente desplaza el oxígeno y en nuestras casas puede ser muy recomendado. Si nosotros lo vemos ya visto desde un aspecto, en este caso, llamémosle costo, en la parte del costo de aquí, pues estamos hablando que los costos estarán alrededor de unos 1,600 pesos, ahí sí. Pero si lo vemos a la larga, ¿qué es lo que pasa? Un extintor de polvo lo tienes que recargar como recomendación una vez al año. Y no nada más recargar, un servicio de mantenimiento, ¿ok? En el caso de estos, pues podemos hacer un servicio de mantenimiento que es muy económico, pero si acaso una recarga una vez cada 4 años, ¿no? Y eso porque el agente extinguidor se tiene que retirar para hacer el llamado prueba hidrostática.
pero bueno, o sea, a lo mejor es parte de otro tema. Pero dentro de esto aquí lo podemos ver y que realmente para nosotros sería muy práctico. Es algo en tener ese extintor para que sepamos para qué nos puede ayudar en ese momento y que pueda tener una primer fuente de atención para el efectivo. Si fuera una situación médica, enseñar a los niños, por ejemplo, imaginemos, a lo mejor una persona, un adulto se está asfixiando y el problema de que se esté asfixiando, ¿qué es lo que nos genera? Que va a haber desesperación y pues de repente así, híjole, el niño ¿cómo me va a ayudar? Entonces, que sepa también o que lo encontrara inconsciente o algo, que una vez que llamó, que pudiera salir rápidamente y que pudiera avisar o alertar a un vecino, ¿no? Es decirle, está pasando esto para proporcionar una ayuda inmediata o rápida. Muy bien. Dentro del procedimiento. Si tuviéramos, por ejemplo, una situación de un sismo, el problema es que, híjole, ahorita, no ahorita, es cuestión de que ya no tenemos mucho, vemos situaciones de emergencia, empieza a temblar y toda la gente se empieza a desesperar, ¿no? Hacemos un procedimiento, ¿no? Siempre les he dicho, en sus domicilios ubiquen algo llamado zonas de menor riesgo. Es decir, donde se encuentran la parte de los castillos de las casas o la parte donde hacen las traves, colocarse en esos puntos, lejos de querer salir corriendo afuera de sus domicilios. ¿Por qué eso? Tomemos en consideración, muchos de los domicilios en los que radican las personas, a veces nuestra primera acción es salte rápido, ¿no? Sí me salgo, pero afuera de mi domicilio resulta que pasan todos los cables de luz y tenemos el movimiento y estoy parado afuera de ellos. Entonces, vamos a ubicar cuáles son las zonas que pudiéramos tener consideradas como de un menor riesgo, ¿no? Entonces, ubicar qué es lo que puede pasar en mi casa, desde una emergencia médica, un posible incendio o un sismo. Una vez que yo ubique toda esa parte, el ubicar las condiciones más seguras, ¿no? El prevenir, como en el caso de tener un extintor, un botiquín, el dar aviso a un teléfono de emergencia, el notificar rápidamente a un vecino, en el caso de los niños, para que pueda proporcionar una ayuda y hacer uso de los equipos que previamente, que si pudiéramos adquirir, sería lo ideal para que nos pudiera ayudar. Yo creo que eso serían de las recomendaciones básicas para lo que podemos hacer. Ay, pues información lo suficientemente completa, Luis. Creo que nadie acá se nos va a ir sin los puntos básicos, ¿no? Para poder tener en casa y prevenir accidentes. Sí, creo que con esto le das un panorama muy, muy amplio, Luis, a las personas, a las familias que hoy día nos están escuchando, teniendo en cuenta siempre que la prevención es lo más importante, ¿no? Exacto. Que la prevención es hacia donde tendríamos que estar caminando. Hablaste mucho sobre ese tema de cultura, de seguridad que debemos de tener. Papás, mamás que están trabajando y que tienen la oportunidad de tener un entrenamiento formal dentro de sus organizaciones, compartan esto con los familiares, con los pequeños, ¿no? Es una información súper valiosa la que nos has dado el día de hoy, Luis. Te lo agradezco muchísimo. Creo que la gente se va entendiendo que hoy día debemos cuidar nuestro patrimonio, que debemos de cuidarnos como personas y que podemos hacerlo desde casita, ¿no? Sobre todo, fíjate, digo, aquí nada más algún punto ahorita que lo mencionabas, se venía a la cabeza, ahorita que mencionabas de esas personas que trabajan, ¿no? Muchas veces, digo, pues todos lo podemos ver, ¿no? Todos aquellos que tenemos una pareja y que pues nos vemos en esa necesidad de que sí, yo laboro, pero también mi pareja, ¿no? Y a veces nos vemos en esa necesidad de que alguien se quede cuidando nuestras casas a mi hijo o a mi hija, o en el caso de los voy a llevar a una guardería. Sí es importante que también transmitamos eso que mencionamos a esas personas que se quedan con ellos y que si nosotros sabemos qué hacer, también enseñemos a ellos. Que si yo los voy a dejar en una guardería, que si yo esté seguro de decir a esa guardería, oye, a ver, tú te vas a quedar con mi hijo o mi hija, pequeño, pero tú sabes qué hacer en caso de que hubiera una parte, una emergencia. Este lugar tiene un botiquín o tiene esos procedimientos de seguridad
porque al final de cuentas todo eso es lo que yo debo de garantizar, porque yo espero que si pasa algo en una guardería, al menos ellos tengan ese primer nivel de respuesta y que sepan qué hacer en lo que le trasladan un servicio médico de urgencias, o que a lo mejor al menos el hecho de sacarlos, mira, sí, nosotros tenemos puertas de emergencia, tenemos señalizados, tenemos los extintores, cumplimos con todos esos aspectos de seguridad, tenemos un protocolo para saber qué hacer en caso de sismos, a los niños se les enseña, y que hay muchos lugares que inclusive también empiezan a hacer esto, ¿no? Realmente no podemos decir que, o no diría que estamos tanto en pañales o en la calle, ¿no? A veces sí hay muchas, fuentes de información que tuviéramos o de difusión, como en el caso de este tipo de podcasts que se hacen, para que la gente entienda, y sí podemos tener esa información para que realmente garanticemos esa parte de prevención, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Luis, muchas gracias. La verdad es que justo creo que estamos con esta información cerrando, porque nos interesaba mucho saber también cómo combinar esta parte organizacional con la personal, ¿no? Con la individual y bueno, pues para ir cerrando este espacio, pues bueno, sin duda, primero agradecerte porque hay información de mucho valor que se van a llevar nuestras audiencias. Y por último, nos gustaría cerrar con algún mensaje final de tu parte, Luis, de por qué es importante, sé que lo hemos abordado a lo largo del podcast, pero un mensaje final, puntual para las familias, de por qué es importante tener todos estos elementos de los que hemos platicado en casa. Ok, mira, aquí para terminar, me gustaría terminarlo como siempre que doy entrenamientos a las brigadas, hacerlo con eso que alguna vez a mí me enseñaron, es uno, en lugar de tratar de compararnos con otros países, que si ellos sí tienen o que si ellos sí hacen o más, lo primero es empezar por hacerlo nosotros. Eso es lo primero. El realmente tener ese tiempo, dedicar a buscar información que sea veraz y que sobre todo nos pueda servir a nosotros para poder transmitir. Que si a nosotros nos invitan en la parte de las empresas a tomar un curso de capacitación en materia de prevención, que lo hagamos yendo con la mejor actitud para poder aprender algo y que tomemos en consideración que esto no es el beneficio de una empresa, sino o en beneficio de un gobierno o algo por el estilo, si es que vamos a un centro de salud o algo por el estilo, no. Ver que realmente el beneficio principalmente es para mí. O sea, el decir, no, yo voy a ir a aprender algo, pero no porque la empresa lo obligue, no porque me estén dando esta plática gratuita o demás, sino que voy a aprender algo para mí y que más vale saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. Entonces, totalmente. Yo creo que esa es la parte que nos debemos de quedar mucho desde un aspecto preventivo y que realmente empezamos por formar una buena cultura de seguridad que nada nos cuesta, que si nosotros, bien es cierto, a veces dedicamos mucho tiempo al teléfono, busquemos esa parte de lo que nos puede también servir, independientemente de recreación si lo hacemos, también esa parte de información para que podamos garantizar tanto nuestra seguridad como la de nuestros familiares y también la de nuestra casa. Ay, Luis, pues muchas gracias, la verdad, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros. César, también gracias por acompañarnos, ¿no? Y bueno, creo que el objetivo cumplido. César. Gracias. Muchas gracias, Irais, por la invitación. Gracias por la participación, Luis. Creo que podríamos pasarnos acá charlando de este tema el día completo y no terminaríamos. Muy buenos mensajes, muy buenos consejos. Trabajemos siempre en prevención. Sí. Exacto. Creo que dijiste algo muy valioso. Este tipo de formaciones nos sirven mucho en casita. Una anécdota que pasó, yo no he utilizado primeros auxilios en la organización, a pesar de que he tomado N cantidad, pero sí los he utilizado en casa. Entonces, esa es la invitación que se le queda a toda la gente que hoy día nos está escuchando, que nos está viendo, que aprendan, pero que aprendan de lugares, como lo mencionaste, y ahora te voy a pedir nos repitas el nombre de la institución, certificados. Lugares que nos pueden dar recomendaciones válidas y que no nos van a decir échale el alcohol o rociale el alcohol, ponle la mostaza y el jitomate.
que siempre se esté preparando la gente en este aspecto, porque a final de cuentas es tu patrimonio y es tu vida. Luis, muchísimas gracias. Fue una plática súper valiosa. Creo que se va la gente con mucha información, con ese gusanito de seguir diciendo, oye, ¿y qué más? ¿Cómo utilizo un botiquín? El 911, ¿para qué tipo de emergencias es? Hoy lo que mencionabas de los tipos de agente extintor. Sectores. Buenísima. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Iraís. Y pues vale. No, al contrario, gracias. Y el objetivo siempre de nuestro espacio es cuidar vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vamos con ese mensaje. Gracias a los dos y buen día. Muchísimas gracias. Bonito día. Que estén bien, hasta luego. Gracias.